¿Qué pasa, Jimmy? Hola Guille, buenas tardes, ¿cómo estás? Súper. ¿Y vos qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muy positivo porque cada vez veo que el panorama ya se ve más el panorama con más claridad y Sí. siento de que usando como referencia lo que acontece en los demás continentes que ya han pasado por este problema, vemos que ya estamos más cerca, estamos más cerca. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Hoy, medio de las corridas, no pudimos transmitir en vivo. Hicimos un foro con la gente de Body Shop, de Spinning Center, de Sportlife, de Well Club y de personal de Uruguay. Y estaba previsto transmitirlo en vivo como siempre, pero bueno, todo puede fallar. Así que se grabó y ahora lo estamos subiendo, pero no pudimos transmitirlo en vivo por Facebook como solemos hacer. Así que ahí, eso me atrasó un poco, por eso te pido disculpas que arrancamos un toque más tarde. No te preocupes, no te preocupes. Espero ver ese video estaba conversando con Anthony Bernal de Sí. Body Shop y espero verlo próximamente cuando monte el video. Ahora, en un ratito está listo. Excelente. Jimmy, yo contaba que vos has sido la persona que más ha colaborado con nosotros desde Sport Arts, mandándonos material de distintas partes del mundo y mucho de eso, algunos de los protocolos de seguridad e higiene con los que te ibas topando. Así que te has puesto en la extraña tarea de ponerte a leer protocolos de seguridad de distintos lugares. Así es, Eh, así es. Y ¿Cuál es el patrón? ¿Qué encuentras, o sea, como línea para compartir? Que dices, en todos hay esto, ¿qué es lo más importante? bueno, fíjate que a mí me complace ver que muchos coinciden en lo más básico, que es de que medir la temperatura al entrar, usar geles hidro de alcohol para desinfectar, limpiar la suela de los zapatos, tener el distanciamiento social, el distanciamiento de las máquinas, etcétera. Hay una parte que a mí me entra mucha preocupación, que vi un protocolo de seguridad que no exige el uso de máscaras, Ok. no exige el uso de máscara. Y eso es preocupante, ya que sabemos que cuando una persona es asintomática, no presenta síntomas de alta temperatura y muy bien puede pasar por la puerta y sin máscara puede contaminar el resto del gimnasio. Un brote infeccioso en un gimnasio puede causar una publicidad negativa muy fuerte, que sabemos que hay dos sectores que están en contra de esta apertura, que hay un sector de la población y también un sector del gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado en que exista el uso de máscara. Es más, estuve leyendo recientemente de que como este virus está cambiando tanto y se está consiguiendo nueva información de que precisamente una persona que está recién infectada, como su sistema inmunológico todavía no ha empezado a combatir el virus, es más proclive, su capacidad de contagio aparentemente es mayor en las primeras 48 horas. Entonces, eso hace de que si un individuo es contagioso y hace un desastre en tu gimnasio, te puede causar un problema significativo. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un análisis estratégico. Con toda esta información que yo he estado recabando, la cual he estado compartiendo con nuestros clientes, el resumen es que hay que hacer una planificación estratégica para ver hacia dónde vamos. Y sobre todo estar muy atento de que uno tiene que tener la capacidad de respuesta, de modificación, hacer un golpe de timón cuando sea necesario si las estrategias que están implementándose no son buenas, ¿no? Voy a comenzar diciéndole que yo los agrupé en ocho parámetros que están dados, ¿no? Las premisas, digámoslo así, o las condiciones generales. En primer lugar, los dueños de gimnasios tienen una necesidad económica de comenzar. Segundo, hay una población que desea comenzar. La encuesta que tú hiciste, el 52% quería regresar y había un 27% que estaban
Tenían miedo, pero sí iban a regresar. Eso representa casi un 79% que quiere regresar. Es decir, hay un mercado cautivo, llamémoslo así. Pero hay que tomar en cuenta el tercer factor. El cuarto factor es que no va a haber mucho dinero disponible. Hay lamentablemente hay gente que han perdido sus empleos, hay otros que por las necesidades económicas de la ciudad donde viven, etcétera. Es decir, no va a haber mucho poder adquisitivo. La otra cosa que es preocupante, y eso tiene mucho que ver con los protocolos de apertura, es de que pudiese haber escasez de los equipos y elementos necesarios para realizar la higiene. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es difícil conseguir públicamente máscara, guantes, alcohol, gels, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta que es un factor que en el análisis de vulnerabilidad, en el análisis estratégico, hay que tomar en cuenta que es un factor que puede afectar. Como les decía, hay un segmento de la población que no está de acuerdo, hay un segmento del gobierno. Pero lo más importante es de que el virus no está erradicado. Este virus es nuevo. Inclusive ayer leí que está sufriendo ciertas mutaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que se conoce poco. Entonces, yo sugiero es hacer cada dueño de gimnasio, hacer un planteamiento estratégico, comenzando con el análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y utilizar estas dos últimas, la debilidad y la amenaza, y crear lo que llaman el análisis de vulnerabilidad. Hay muchos modelos de análisis. Yo recomiendo el más sencillo, el que es con el eje de las X, colocar lo que llaman la probabilidad de ocurrencia, que puede ser baja o alta, y en el eje de las Y, de las Y, colocar el nivel de impacto, que puede ser bajo, moderado o alto. Yo no sé si me permiten, voy a ver si se puede ver es un cuadro acá bien sencillo. Aquí pueden, no sé si lo ves bien, ¿se ve bien ahí? Perfecto, sí, se ve. Ok, aquí entonces esto te da 4 cuadrantes. Hay un cuadrante, el más sencillo, que es donde tienes poca probabilidad de ocurrencia y poco nivel de impacto. Entonces no vale la pena perder mucho tiempo ahí. Pero sí hay que prestarle mucha atención al cuadrante superior derecho, que es donde tiene mayor probabilidad de ocurrencia y mayor nivel de impacto. Es ahí donde se hace necesario crear el plan de contingencia, el plan estratégico de contingencia. Seguidamente te voy a presentar. Este es un ejemplo que hice yo, donde yo pensé o consideré como ejemplo de que la carencia, por ejemplo, de máscara puede crear un efecto severo, pero si en tu gimnasio, en tu país, no es un problema, entonces la probabilidad de ocurrencia puede ser menor. Claro. El distanciamiento de las máquinas sí te puede afectar, porque eso va a conllevar menos ingresos, ¿no? Pero aquí esto es importantísimo, donde tú tienes que hacer énfasis, porque esto te puede llevar a la quiebra si no tienes cuidado, si no tienes los números, si tu gimnasio no está generando los números. Entonces, ¿qué es lo que yo digo con esto? Que hay que ser muy, muy, muy positivo, hay que saber gerenciar la crisis, hay que saber por dónde vienen los vientos. Como decía William Ward, él decía de que el pesimista se queja del viento, se queja del viento. El optimista simplemente espera que el viento cambie. Pero el realista es el que hace y mueve la vela de tu barco, se adapta a la necesidad. Y en las crisis pueden haber oportunidades. Fíjate que Albert Einstein, él decía de que cuando hay crisis, solo la imaginación supera el conocimiento. Y fíjate que hay otro pensamiento que a mí me gusta mucho, que es el del expresidente John F. Kennedy, que él decía, cuando hay crisis, sé consciente del peligro, pero también ve las oportunidades. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que si se gerencia bien esta situación, si se maneja con bastante cautela y la información necesaria, se puede salir adelante. Se puede salir adelante. Entonces, yo dentro de las recomendaciones que
que yo le doy a mis clientes, por ejemplo, es crear una campaña agresiva de medios, de las redes sociales, anunciando la apertura. Hemos visto ejemplos muy valiosos de cadenas importantes y también hemos visto videos magníficos de las asociaciones de gimnasios, por ejemplo, de Costa Rica, el de España, varias han hecho un trabajo bien bonito, ¿no? Me gusta mucho también el de Smart Fit de Brasil, ¿no? Entonces, hay que dar a conocer a los clientes qué es lo que ellos quieren escuchar. No sé si te mandé un video de American Airlines que ellos pasan y no. Es un video bien interesante porque nosotros que andamos montados en un avión estamos súper preocupados. Ellos pasan este video, es un minuto, donde hacen énfasis en todos los punticos que uno dentro del avión, uno siempre los limpia antes de montarse. Ellos hacen énfasis en eso. Lógicamente, después te van a cobrar casi el doble en los pasajes para poder justificar el asiento del medio. Pero al menos te da cierta tranquilidad de escuchar lo que tú quieres escuchar, ¿no? Y hay que, sobre todo, mantener siempre ese mensaje hacia el público, bien sea al público tuyo, de tu mercado, y al que está en desacuerdo, pero sobre todo al gobierno, de que los gimnasios son la solución, porque te ayudan a la salud física, a la salud emocional, pero sobre todo te fortalecen el sistema inmunológico. ¿Me entiendes? Ese es como, digamos, lo que hay que concretar. Ahora, otra de las sugerencias que yo hago es mantener periódicamente encuestas dentro de tu gimnasio, una vez que tú abres, para saber cuáles son esos factores que tu cliente, tu mercado, desea que tú tengas. Lógicamente hay que tener mucho cuidado con estas encuestas porque, como decía Henry Ford, en un pensamiento de él decía, si él le hubiese preguntado a sus clientes qué quisieran, la gente le hubiese dicho que era un caballo más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el resumen es que mantener como una campaña continua de comunicación y utilizar como punto de referencia, como el benchmarking, lo que están haciendo los líderes, ¿no? E inclusive los líderes de otras industrias que prestan servicios, por ejemplo, la industria de la aviación. American Airlines no solamente está haciendo eso, lo están haciendo Delta, Southwest, todos los demás. Lo que están haciendo los hoteles también, para crear cierta digamos, tranquilidad, lo que están haciendo los spas. Entonces, utilizar eso como un benchmarking, como un punto de referencia. Pero sobre todo, mi recomendación final es que hay que aprender de los errores y de los aciertos, tanto los de tu propio gimnasio como los de demás colegas. Y tener como digamos un centro de comando, un centro de operación multidisciplinario para poder dar ese golpe de timón cuando llegue el momento. ¿Ok? Entonces, como para resumir, yo siento de que habrá gimnasios que no van a tener capacidad de mantenerse a flote. Y como decía un buen amigo, bueno, no lo conozco, pero lo admiro mucho, Chano Jiménez, que hay que saber cuándo parar cuándo salir, cuándo tirar la toalla. Hay que recordar las dos reglas de este gran economista, Warren Buffett, que él dice, la primera regla del negocio es no perder dinero. Esa es la primera regla. Y la segunda regla es no olvidar la primera regla. Yeah. Porque estamos en eso. O sea, aquí básicamente la idea es saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? A seguir adelante. Entonces, nosotros, en conclusión, lo que sugerimos a nuestros clientes es de que diseñen una estrategia creativa, una estrategia de mercadeo agresiva, creativa, para poder captar y retener a sus clientes para lo que viene. Hay que estar muy atentos. Y eso incluye desde la clase virtual, todo, pero hay que buscar una manera, un posicionamiento de diferenciación. En el caso nuestro, afortunadamente, nosotros tenemos una línea ecológica, no sé si la conoce, que se llama EcoPower, que consiste de que tú transformas la energía humana y la conviertes en electricidad y con eso ayuda al planeta. Porque
fíjate que después del post-virus, este es el round 1, esta es la primera fase. Después nos viene el problema grave que tenemos en el mundo, que es el cambio climático. Y entonces, si tú logras, una vez pasado todo esto, mantener a tus clientes pensando en que van a ayudar al planeta, que en efecto lo ayudan porque está reduciendo la huella de carbón, eso es una manera como incentivarlo. Eso es una de tantas. No con esto quiero aprovechar, vender equipos, pero es una de tantas. O sea, al final yo siento de que hay que ser positivo, en resumen, hay que ser positivo, pero hay que ser muy, muy estratega. Hay que ver bien, hacer escenarios de simulación o lo que lo llaman en inglés los what if, what happens if. Sí. Sí. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y hacer esos escenarios acompañado de tu persona de finanzas, tu CFO, tu controller, alguien que te meta los escenarios en los números. ¿Qué pasaría si el aforo es 25%? ¿Qué pasaría si el aforo es 50%? ¿Qué pasaría si la incidencia en gastos, en todas estas cosas que te va a obligar el gobierno de tener, representa tal porcentaje? ¿No? Hemos escuchado que en Europa cadenas importantes han tratado de sacar esos números y pueden ser significativos. Más aún si tiene menos ingresos. Entonces, es cuestión de jugar con los números y, lógicamente, mantener una salud financiera, tener un buen un flujo de ingresos y estar pendiente de tu centro de costo. Jaime, gracias. Excelente tu aporte. Es un placer y muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Ha sido realmente un gran honor y un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde. Gracias. Gracias por estar ahí siempre. Un abrazo y seguir mandándonos información. Así es, con gusto. Gracias. Gracias.